Buenas tardes a todas y a todos. Estamos pues muy contentos de contar con su presencia. Hoy empezamos la edición 2025, primer semestre de la Cátedra DAC, y tenemos el tema central. Esta cátedra será Patrimonio Biocultural. Puesto que es la primera sesión de las conferencias, tenemos como invitado especial a nuestro vicerrector, Felipe César Londoño, y también a los socios de diferentes países. Entonces, adelante, vicerrector. Muchísimas gracias, Silvia. Pues un saludo de nuevo, muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy, para nuestra conferencista, además también central, Adriana Gómez, y a las personas, además, que nos acompañan desde Brasil, desde los otros países que han liderado esta cátedra en diseño, arte y ciencia ya durante varias cohortes. De verdad que me complace muchísimo. Ustedes bien lo saben, con algunas de ustedes hemos conversado, con algunos de ustedes hemos conversado sobre esta importante iniciativa, ¿no? Que pues hoy estamos aquí desde la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, pero también hemos estado desde Brasil con varias instituciones, también hemos estado pues muy vinculados con la Universidad de Chile, con el Museo de Arte Contemporáneo. En su momento tuvimos a la Universidad de Buenos Aires. Ahora vamos a contar con otra institución muy importante también de Argentina, con quien estamos, de Buenos Aires, con quien estamos formalizando ahora un convenio de cooperación. Lo hemos hecho también desde la cátedra Max Sauf de la UNAM en México, y bueno, así como esto también, por supuesto, con Ricardo Alfarra desde Concordia University de Montreal, y con muchos otros aliados que han venido vinculándose a esta red internacional. Yo quiero mencionar solamente que, bueno, y por supuesto quiero darle la bienvenida, yo lo había hecho a los estudiantes que desde inicios de semestre venían trabajando o vinculado, digamos, a algunas de las sesiones, pero ahora con los estudiantes del doctorado, este nuevo doctorado, esta nueva cohorte del doctorado en diseño, arte y ciencia. Nosotros habíamos tenido una reunión previa, solo para recordar, ¿no? Como de planeación de este espacio, de esta cátedra 2025. Lo habíamos hecho en el 16 de enero del 2025, donde nos habíamos reunido, como bien lo dice Silvia, con los socios, con las personas, con las instituciones también socias del proyecto, planeando procesos para este 2025. Recordar que vamos a continuar, y ese es uno de los propósitos este año, para el hacer un registro de nuevo, porque ya lo hemos realizado en anteriores oportunidades, nos han devuelto con observaciones la propuesta, pero vamos a intentar de nuevo el registro de esta cátedra como una cátedra UNESCO en ámbitos específicos de diseño, arte y ciencia, con un énfasis especial en la inteligencia artificial y que en tecnologías emergentes, podríamos llamarlo así. Recordemos que este año es el Año Internacional de la Cuántica, ¿no? Y por la UNESCO, declarado así por la UNESCO, y ello nos obliga a desarrollar acciones desde las instituciones, también aquí en Latinoamérica, por supuesto, en torno pues a entender estos procesos, ¿no? Que hoy son fundamentales, ¿no? Para imaginarnos el presente de hoy y el futuro. Por ello también hemos invitado y vamos a tener una actividad que les enviaremos la información ahora para una cátedra que tendremos a finales de mayo, donde vincularemos precisamente a la doctora Lucía Santaella desde Brasil, también a las doctoras Cilian Hernández, a la doctora Ana María Rey, todas ellas expertas que vienen trabajando, indagando y publicando en torno a la cuántica y a la intersección de la ciencia con el arte en estos nuevos avances de la ciencia. Entonces, bueno, vamos a tener muchas actividades en las que esperamos pues todos nos puedan acompañar. Agradezco de manera especial a los estudiantes que se han vinculado con este proceso. Reitero a los estudiantes del doctorado, este siempre es un tema distinto, un tema diferente. En este caso es el patrimonio biocultural, y en ese sentido, pues
Me alegra muchísimo que esta primera sesión formal, ya con los estudiantes del doctorado y con los aliados en Latinoamérica, pues sea presidida precisamente por Adriana Gómez, sea ella quien dé esta conferencia inaugural, en tanto que podríamos decirlo, ¿no? Ella ha sido una pionera, ¿no? De instaurar este concepto pues en la red de diseño, arte y ciencia, en nuestros programas doctorales, en diferentes dinámicas que hemos venido desarrollando aquí en la universidad y en otras instituciones en Colombia. Entonces, pues agradecerle a Adriana, reitero el saludo también a Agda, que aquí la veo conectada también desde Brasil, un saludo Agda muy especial y bueno, a Luisa, a todas las personas que hoy nos están acompañando desde diferentes lugares, decir que pues vamos a continuar, haremos pronto una reunión, ¿no? Para afinar con los aliados pues la presentación de la cátedra ante UNESCO y bueno, haremos partícipes de este proceso a los estudiantes, recordar que también este semestre tenemos el Festival Internacional de la Imagen en el que algunos de ustedes participarán de manera activa y bueno, en el que esperamos que la cátedra también se vincule con diálogos, con debates o en la participación en los diferentes escenarios. Silvia, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad que me da siempre de hacer un saludo de presentación y reitero que para nuestra institución es importantísimo este espacio de diálogo con nuestros aliados en Latinoamérica, con nuestra comunidad de estudiantes y profesores. Bueno, muchísimas gracias, vicerrector, y con eso entonces damos inicio oficial a todas las sesiones de la cátedra DAC de este semestre. Como ya les venía diciendo, el tema es patrimonio biocultural y qué mejor manera de empezar. Me uno a las palabras del vicerrector que con una de las académicas que más ha trabajado este concepto, que es la profesora Adriana Gómez. Adriana, es un gusto tenerte acá con nosotros. Vale la pena también decir que la profesora, gracias a la gestión de la profesora Adriana, vamos a tener unos excelentes invitados durante todo el semestre que ya les iremos informando, pues ya se les ha ido comentando a los diferentes grupos de estudiantes. Entonces, me permito presentar brevemente a la profesora Adriana para luego dar lugar a la conferencia y posteriormente iniciar la conversación. Bien, Adriana Gómez es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, con un doctorado en sostenibilidad, tecnología y humanismo y estudios avanzados en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es coordinadora del Foro Académico Internacional en Diseño y Creación del Festival Internacional de la Imagen, que ya el vicerrector les estaba comentando. Dirige la línea de investigación Sostenibilidad, Arte, Sociedad y Medio Ambiente del Grupo de Investigación DICOBI, categoría A1 MinCiencias, docente de los posgrados, doctorado y maestría en diseño y creación, doctorado y maestría en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, Colombia. Actualmente es docente catedrática del área académica de arquitectura y hábitat de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y hace parte del equipo de docentes del doctorado en diseño, arte y ciencia y de la especialización en conservación y gestión del patrimonio de la misma institución. Investigadora en el IC SH, Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas, hace parte de la Red Latinoamericana Territorios Posibles, Praxis y Transformación, de la Cátedra DAC, Diseño, Arte y Ciencia, del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, Cátedra UNESCO, Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, pues bueno, querida Adriana, entonces, eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación y somos todo oídos. Bueno, un saludo muy especial a toda la asistencia a esta cátedra, sobre todo que me complace mucho no solamente tener este grupo tan cualificado y que iniciemos con este tema que siempre ha sido un tema recurrente para mí en mis investigaciones, pero sobre todo que es un tema que es emergente, sobre todo en las disciplinas y en las áreas académicas de investigación, en las distintas, yo diría que es más interdisciplinar que otra cosa y el concepto incluso de patrimonio que ha sido también un poco crítico, al poner un biocultural le da un enfoque completamente diferente al concepto mismo de patrimonio. Yo voy entonces a hacer la presentación y
tengo una presentación larga y pues pido disculpas porque traté de resumirla, pero preferí dejarla completa porque me gusta que también los estudiantes tengan la información y que podamos seguir profundizando en estos temas más adelante con otras referencias, con otras bibliografías, y estaré atenta a cualquier consulta. Realmente es un tema que podemos seguir trabajando, que es un tema que estamos en exploración permanente. Así que voy entonces a iniciar con la presentación para que rápidamente podamos también entrar en la parte que más importante para mí, que son las preguntas, las observaciones que ustedes hagan con respecto a esta idea que tengo de compartirles el concepto mismo de cultural, y mi enfoque lo enfoco también sobre el concepto de paisaje. Realmente, pues esta idea del paisaje como patrimonio biocultural mm, se ha ido tejiendo en la medida en que se va explorando, sobre todo en indagaciones que se han hecho con estudiantes de posgrado, maestría, doctorado en diseño, en estudios territoriales y ahora en diseño, arte y ciencia en la Tadeo, y pues en la Universidad de Caldas construimos digamos, unos talleres, unos ejercicios muy interesantes de trabajar el tema de la memoria y la cocreación, sobre todo que el concepto mismo de cocreación como metodología, para poder entonces pensarnos ahora en más allá de la sostenibilidad, en procesos de regeneración. Entonces, creo que en muchos ámbitos se está trabajando este concepto y vale la pena que lo sigamos explorando y analizando. Entonces, bueno, voy a presentar, no sé por qué no me corre. A ver, para abajo, para el lado, vamos por aquí. Siempre inicio con esta imagen porque creo que es muy gráfica y muy representativa de lo que está sucediendo en esta crisis planetaria que estamos viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Que al nosotros estar como civilización en un proceso de fragmentación, estamos fragmentando absolutamente todo, el sujeto-objeto, la mente, el cuerpo, la razón, la emoción. Esto es una crisis que también ha condicionado esta separación y por eso digamos, estos enfoques de volver a conciliar ciencia, arte, tecnologías, diseños, pues hace que pensemos en que estamos como humanidad arrasando absolutamente con todo lo que significa la vida en este planeta. Por eso ese desequilibrio pues, de inestabilidad e incertidumbre nos ha generado también esa cuestionamiento desde los orígenes mismos de la civilización, del antropocentrismo, del dominio que ha tenido el ser humano frente a todo lo que ha sido la tierra, lo vivo y la habitabilidad terrestre, que significativamente ahora en el mundo globalizado está de una manera muy significativa siendo afectada. Entonces esa reflexión también nos lleva a pensar como, por ejemplo, un pensador, un ideólogo, un ser que integraba el arte y la ciencia de una manera muy significativa, todavía tiene una vigencia increíble si uno recorre nuevamente la lectura, si recurre nuevamente a leer a Goethe, se da cuenta que todas esas ideas que él tenía, que en su momento no fueron muy bien, digamos, recibidas por las comunidades científicas, es hoy tan importante eso de encontrar esa búsqueda de la génesis de la vida, de las cosas, y que si nosotros tuviéramos esa visión como la integralidad del conocimiento que tenía Goethe, que también además era un poeta, ¿no? Porque esa es la belleza que tiene el concepto mismo de lo que él buscaba en la biología, en la metamorfosis de las plantas. Entonces esa visión también nos daría una posibilidad, ¿no? Como para encontrar que esa relación de ese mutuo relacionar de los organismos relacionados y en esa transformación permanente, en esa evolución, nos hará pensar de qué manera estamos habitando. Y pues recurro a algo que para mí es muy importante y muy significativo, sobre todo ahora que tenemos este grupo nuevo de estudiantes del doctorado. Yo incluso llamo mucho la atención para recurrir a nuestras fuentes propias, o sea, cómo en Latinoamérica tenemos un conocimiento, pero no solamente un conocimiento, sino una forma de vida, un pensamiento alternativo diferente. En ese sentido, recurro a esta imagen que me parece muy significativa del artista Joaquín Torres García, un artista uruguayo que desde, digamos, el siglo pasado
mediados del siglo pasado, comenzó a hablar de esto, de que cómo nos están mirando, o sea, de qué manera, por qué somos el sur o por cómo es el sur, de qué manera también nosotros pudiéramos observar nuestras tradiciones, pero ponernos en un contexto diferente, o sea, observarnos desde nuestra propia mirada, de nuestro propio ser, de lo que realmente somos, porque realmente, como decimos, no es que haya diversidad de culturas, sino diversidad de naturalezas, y esas naturalezas nos están, digamos, configurando una forma de ser diferente, una manera de apropiarnos diferente, y de relacionarnos, pero sobre todo de recuperar nuestras raíces y nuestros conocimientos que son de un gran valor. Em, Algunos autores que yo considero importantísimos latinoamericanos, pues los quiero poner aquí también en cuestión porque nos han abierto un camino y nos han mostrado una perspectiva de esto de la relacionalidad. Por ejemplo, Arturo Escobar, muy destacado pensador, ideólogo latinoamericano fundamental. Hay que leerse todos los libros de Arturo porque realmente es sorprendente esa mirada de Arturo Escobar. Él trabajó mucho tiempo, sobre todo en el Valle del Cauca, en el Chocó colombiano. Tuvo la oportunidad de trabajar con comunidades indígenas afro, pero sobre todo con esa visión de que cuál desarrollo se necesita para estos lugares, porque realmente al analizar absolutamente esta situación que estamos viviendo, sobre todo lo que él habla de la crisis también civilizatoria, empieza a hablar del diseño sin ser diseñador. Curiosamente, siendo ingeniero químico, luego se dedicó a las humanidades y él empezó a hablar del diseño que nos diseña. Y por eso es tan importante el pensamiento de Arturo, porque realmente es como una mirada muy fresca y muy abierta de la disciplina del diseño, porque realmente nuestras disciplinas proyectuales como el diseño, la arquitectura en general, el urbanismo, la planificación en general, hemos creído dioses y realmente lo que Arturo nos pone a reflexionar es qué diseñamos, o sea, cómo lo que diseñamos nos diseña y el diseño puesto en el mundo, o sea, cómo el diseño de mundos también que influyen en el mundo y que a su vez influyen en el diseño. Entonces, en ese círculo, en esa, digamos, espiral, es en la que Arturo Escobar nos ha dado como una visión fresca de lo que es esto del diseño, porque no es un diseño disciplinar como hoy lo vemos, sino otro tipo de diseño, es un diseño que se construye colectivamente. También Humberto Maturana, chileno, también de una increíble visión que integra la ciencia, la biología, que hoy la biología es uno de los paradigmas, digo yo, como de las disciplinas más relevantes para lograr cambios en estas transiciones que estamos viviendo. Humberto Maturana, en muchos de sus textos también nos habla de esto, de esa integralidad del relacionamiento, de las bases biológicas también del entendimiento humano incluso. Y él hace una reflexión de qué es lo que debemos conservar o cambiar ahora de modo que el futuro resulte como nosotros quisiéramos que resulte. Y esa reflexión es bastante compleja en el sentido de que es realmente lo que estamos haciendo. O sea, cómo todos los actos tienen unas consecuencias, pero cómo nos estamos relacionando en digamos, en esas formas diferentes de la evolución, no solamente biológica, sino cultural, social, política, etcétera. Y en esa medida también recurro a un interesante y muy destacado autor como es Enrique Lev. Tuve la maravillosa oportunidad de estar con él hace poco en Chapingo, en la Universidad de Chapingo, y haber escuchado, pues haberlo conocido, porque yo ya lo había leído, pero haberlo escuchado y conocido en persona, realmente es significativo su pensamiento. Él tiene un manifiesto por la vida que fue en Bogotá en el 2002 con un grupo de académicos aquí en Colombia y distintas partes de Latinoamérica, y recomiendo revisar ese manifiesto. Él hizo una nueva, digamos, actualización pospandémica de este manifiesto por la vida, por una ética de la sustentabilidad. Y en esa medida, él habla también de comprender la posibilidad, él también es de cierta forma optimista y habla de que no podemos seguir andando a ciegas, pero que tenemos que tener esa apertura, digamos, a encontrar esos modos para satisfacer no nuestra propia comprensión, como él lo manifiesta, sino
comprender las estructuras que rigen esta situación que estamos viviendo para desarticularlas desde adentro. Creo que esa visión es fundamental porque creo que estamos todos muy convencidos y sabemos lo que está pasando, pero tampoco sabemos cómo actuar. Pues Enrique Lev nos habla de que es estructurar lo que está establecido que no nos permite actuar. Lo mismo Orlando Falsborda, un gran pensador latinoamericano. Hoy se está reivindicando el nombre de Falsborda, incluso tenemos yo participo en una red que es de territorios posibles y tenemos una cátedra Orlando Falsborda en la cual estamos también sobre todo promocionando, revisando, poniendo en práctica estos conocimientos que en cierta forma se emergieron aquí en Colombia y que de trabajo comunitario muy interesante. De allí también ha emergido esto de la cocreación, porque nos basamos en el investigación y acción participativa, que fue lo que Orlando Falsborda nos ha dejado como legado. Todos sus libros, hay muchos libros ahora actualizados de la información, de lo que él hizo, de la investigación que él hizo, y creo que es completamente vigente recurrir a estas metodologías porque también integra lo social, lo político y lo ambiental. Y en esa medida él habla del sentipensar, que creo que ha sido un asunto bien importante para nuestras distintas disciplinas en Latinoamérica. Y Sueli Rolnik, que yo soy fanática de Sueli. Sueli es una brasileña increíble. Ella es siendo psicoanalista, ella trabaja un tema muy interesante que es cómo podemos nosotros, digamos, de cierta manera, sacar de adentro de nosotros lo que realmente nos mueve o que emocionalmente sentimos, no como nos están formateando, como nos dicen que debemos actuar. Y en esa medida creo que ese trabajo de psicoanálisis colectivo es importantísimo y muy necesario en estos momentos de la historia que estamos viviendo. Así que hablamos también de un concepto a partir, digamos, de todas estas visiones, como el metapaisaje es algo que pudiéramos observar en la medida en que vamos a construir una posibilidad de encontrar dentro de esa entropía del paisaje, que es algo que nosotros vemos como una complejidad sistémica de cómo se está llevando a cabo, digamos, esta situación que estamos viviendo de crisis planetaria, ante esa, digamos, imposibilidad de devolvernos, porque eso es lo que tiene el paisaje. El paisaje en su complejidad hace que lo que ya pasó, pasó y en ese pulso siempre es pensar en que hay una relación con el todo. Todo está relacionado y de cierta manera esa materia que también nosotros como materia, preguntándonos por la materia, hace que en esa dinámica de ese concepto de metapaisaje podamos empezar a comprender cómo sucede la vida o cómo se da la vida y de qué manera estas interrelaciones y esas complejidades que existen, pudiéramos trabajarlas en esta dinámica, digamos, de construir hacia un futuro sustentable o de cierta forma también regenerativo. Voy a hablar aquí una cosa muy rápida porque tampoco me puedo extender, pero esto daría para un concepto, digamos, mucho más amplio de lo que es la actitud frente al paisaje, cómo nosotros nos enfrentamos a un paisaje que está cambiando, un paisaje que es diverso, y cómo, por ejemplo, un filósofo como Matías Kerles nos habla de las distintas formas de acercamiento. Él hablaba de paseante, de él habla también del turista, como en una época, desde hace mucho tiempo, existe el turista, pero también el explorador, el aventurero y el conquistador. Y yo lo hago como en cierta forma en paralelo al presente, porque el viajero es como el paseante, el que se deja llevar, tiene un acercamiento desinteresado frente al paisaje. En cambio, el turista tiene un corto tiempo, digamos que no tiene pertenencia, la inmediatez y el goce, el disfrute es personal, no se arraiga ni se relaciona de una manera, digamos, compleja con el lugar o con los habitantes. El explorador simplemente pudiera ser hoy como un planificador que simplemente tiene una distancia porque no se involucra, digamos, directamente con el paisaje y su relación tampoco le permite disfrutar de ese paisaje. El aventurero
podría ser hoy como un inversionista que es un mercantilista, o sea, solo le interesa, digamos, en la medida de lo posible, si es una dimensión estética, simplemente para explotación, o un conquistador que pudiera ser asimilado como al político. Entonces, observen que en la medida en que tenemos distintas formas de acercamiento al concepto de paisaje o a lo que para nosotros significa el paisaje, pues esa forma de relacionarnos va a cambiar no solo la percepción, sino la forma de actuar frente a esos paisajes. Y cuando hablamos de esto de metapaisaje, que los podemos explorar como un nuevo concepto para integrar la ciudad y el paisaje. Hoy el ser humano habita en las ciudades, pero estamos como alejándonos de esa dimensión, digamos, que el paisaje nos está dando o que realmente es nuestro origen como seres humanos, fue mucho más relacionado con la naturaleza. Entonces, ¿de qué manera? Cuando ocurrió la pandemia, tuvimos esa posibilidad de reflexionar frente a lo que estamos haciendo, cuando estábamos completamente, digamos, mm, aislados de la naturaleza, también pensamos en ella y reflexionamos. Y también pensamos en esas crisis climáticas y las nuevas formas de comunicación, que cuando ocurrió la pandemia se intensificó la comunicación. Entonces, realmente esas posibilidades también como de reflexión, de transformación, que nos abren caminos para que interactuemos de distintas formas en estos territorios, también nos llevan a estos conceptos como las metodologías, por ejemplo, de interacción social y participación, le pueden dar un sentido, digamos, al habitar de una manera más consciente, digamos, como desde la memoria. O sea, la memoria es muy importante y realmente en el paisaje existe una memoria. Nosotros habitamos una memoria y por eso tenemos que interconectar esas diversas escalas en redes, establecer un equilibrio dinámico de un presente continuo como en sí mismo es el paisaje. Y así, en esa medida, entonces, por ejemplo, ciudades, esta es una imagen de una fotografía de Manizales, que realmente siempre se ha dicho que es una ciudad paisaje, pero realmente nunca se ha planificado la ciudad en función del paisaje. Y eso es porque el paisaje está allí presente y porque la naturaleza es muy fuerte y porque vemos ese volcán que permanentemente está activo y sentimos la fuerza de la naturaleza, pero no actuamos tampoco en consecuencia ni reflexionamos frente a la necesidad de establecer una relación más sostenible entre lo construido y lo natural. Y por eso la sostenibilidad urbana del paisaje en Latinoamérica también lo podemos pensar como un futuro, que si bien necesaria mirada, hay una mirada muy especializada de conservación del medio ambiente o de las acciones para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, pues es necesario involucrar estos aspectos también que tienen que ver con la calidad de ese paisaje, de cómo los habitantes se relacionan con el paisaje natural y por qué es algo necesario no solamente desde el punto de vista físico, sino psicológico y obviamente de supervivencia. En esto nos ponemos a reflexionar frente a lo que estamos hoy viviendo en una ciudad como Bogotá. Bogotá es una ciudad que está en crisis del agua, siendo que ha sido toda la vida uno de los lugares donde más agua hay, donde no solamente las lluvias, sino también los embalses. Pues resulta que las consecuencias que estamos viviendo por la deforestación del Amazonas nos está en este momento, digamos, privando de que los embalses tengan suficiente agua para abastecer una ciudad como Bogotá y realmente pues esto venía aumentando, pero ya como ustedes saben, el tema del cambio climático, pues obviamente es algo como muy abstracto, pero ya lo estamos viviendo. O sea, en el campo se ve mucho más porque los campesinos se están dando cuenta que ya no hay suficiente agua. En una ciudad como Bogotá, pues uno diría, siempre está abrir la llave y tener agua. Pues no. En este momento los embalses están en una situación gravísima, pero en general lo que estamos viendo es que estamos en el mundo en un límite, estamos en un límite de la deforestación y que tenemos que actuar rápidamente, no es para planearlo, es para actuar ya. Y creo que cada uno de nosotros puede hacer algo, pero hay que presionar mucho también porque no solamente no tenemos las condiciones, por ejemplo, para lograr que esto se dé, porque tampoco las estructuras, como lo decía Enrique Lev, no nos están facilitando, a pesar de ser tan conscientes de lo que está sucediendo, pues no tenemos esas herramientas. Incluso a veces uno se siente impotente frente a cómo, por ejemplo, reutilizar el agua o los residuos, porque no existe una estructura que realmente lo facilite. Bueno, hablando también del patrimonio biocultural, pues
hay algo muy importante en la UNESCO, también se está hablando de una carta internacional que tiene que ver con el turismo cultural patrimonial. Y también han dado cuenta de esta importancia que tiene de reforzar la protección del patrimonio cultural como de cierta manera como integral. Hoy ya no se está hablando de los patrimonios naturales o culturales, incluso todavía hay cosas que se habla de lo intangible y lo tangible o ese tipo de divisiones que también son fragmentaciones, como les decía, desde la modernidad tenemos todo fragmentado. No deberíamos pensar el patrimonio de esa manera, siempre deberíamos pensarlo de una manera integral, porque realmente es allí donde realmente tiene sentido ese patrimonio, en las personas que lo cuidan, que lo habitan, que lo protegen y que lo han creado y lo han construido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, como nos hemos alejado de eso, pues estamos viendo que a pesar de muchos esfuerzos desde distintas organizaciones mundiales, nacionales, locales, no se dan las condiciones porque todo lo tenemos fragmentado, hasta las mismas instituciones están fragmentadas. Y entonces esa dimensión espacial temporal del paisaje, esa relación entre ciudad y paisaje, de cierta manera necesita una cualificación para que ese paisaje cultural también sea suficiente, un proyecto que realmente piense en cómo nosotros debemos mirar la evolución de las ciudades también como de una manera cíclica, encontrar acciones más sistémicas que puedan ser como una especie de genética que pueda dar, digamos, formas de habitar más consecuentes como con las situaciones que estamos viviendo y no con las imposiciones del mercado. Hay también unas líneas de trabajo muy interesantes, por ejemplo, en la nueva ciencia radical que habla sobre la renaturalización y la recuperación ecológica. Es una, digamos, como una tendencia desde las ciencias de cómo pensar que hay posibilidades de recuperar algunas cosas que ya están perdidas. Es decir, esto es un trabajo que necesita no solamente mucha voluntad, sino también mucho conocimiento, porque no sabemos si eso se regenera, qué consecuencias puede tener. De cierta manera también esto se ha visto de que la evolución no es algo que se pueda planificar como nosotros hemos pensado o que sino tenemos que actuar hoy para ver qué va a pasar, porque todo es cíclico, todo es cambiante y de cierta manera cuando se habla de como repoblar, como de encontrar, volver, digamos, a lo que originalmente la Tierra cuando era más próspera, o por ejemplo observar cómo tantas civilizaciones han desaparecido y por qué. Esto lo habla también en la arqueología del paisaje para interpretar cómo esos paisajes de la memoria, cómo esos cambios de adaptación y cómo aprender de eso que ya ha sucedido, cómo esas preexistencias, eso que nos cuentan, esos relatos que nos cuentan, es una imagen de Chiribiquete que también es algo como muy novedoso en Colombia, pero donde sabemos que por allí pasó toda la historia, toda la cultura de América pasó por allí y había un conocimiento y una relación cósmica muy interesante en este lugar y entonces aprender de qué pasó, porque se vivió o porque hubo tantas crisis, porque desaparecieron tantas civilizaciones anteriores. Y esto de la arqueología del paisaje nos está mostrando caminos. También hay un camino que es la investigación-creación, que ha emergido muy fuertemente en la academia y creo que allí encontramos también no solamente esa posibilidad de la consiliencia, como les decía, entre el arte y la ciencia, el diseño y las tecnologías, sino también empezar de pronto a pensar mejor, a sentir la ciencia, a pensar el arte, que a veces creemos que el arte es solo algo el de las emociones, pero también es de relacionamiento, también es de reflexión, también es de procesos cognitivos, pero también la ciencia tendría que tener como esa espiritualidad que, por ejemplo, Goethe nos mostraba, o sea, hay un espíritu de las cosas y qué bueno que un científico pudiera explorar eso, ¿no? Y cómo intercambiar esas colaboraciones. Por eso el acercamiento a esa vida, a esa existencia, para superar esos dualismos es algo muy importante y poder empezar a que tenemos herramientas. Ahí la ciencia ha avanzado suficientemente para encontrar lo que nos falta. De cierta manera es tener como unos dirigentes y realmente tener una capacidad de liderazgo para que realmente suceda, pero sobre todo que las estructuras no están dadas para que esos cambios prosperen. También hay
muchos filósofos bueno, como Maturana, pero también Leonardo Boff, hablan de que el amor, y no es el amor romántico, es que realmente el amor es una emoción fundamental que hace posible nuestra evolución como seres humanos y en la naturaleza en general. Entonces, también la sociedad se dio porque había amor. Y cuando se destruye el amor, cuando hay conflictos, cuando hay guerras, cuando pues, se acaban las relaciones sociales, se empiezan a generar situaciones adversas y por eso hay, digamos, eh, cosas que suceden que son irreversibles, pero que tenemos que pensar que se podemos seguir construyendo a partir, por ejemplo, de entender la biología del amor. Creo que allí hay un camino interesantísimo y en esa medida ser capaces también de sobreponernos a lo que estamos viviendo. Y otro concepto muy interesante que ya ha venido pues desde hace algunos años, no, esto no es nuevo, pero habrá que recuperarlo porque es un concepto que nos puede ayudar mucho a lo que estamos viviendo, incluso políticamente y desde la economía global al decrecimiento. O sea, el decrecimiento no significa echar para atrás o retroceder, al contrario, es no, es aprender como en la naturaleza y lo ponen ellos como un concepto muy interesante como el caracol. Un caracol tiene una lógica de crecimiento que no es exponencial, sigue creciendo y sigue evolucionando, pero se va consumiendo a sí mismo. Es decir, cuando tenemos una economía como la que estamos viviendo, que es de consumo y de acabar con los recursos, pues no tiene ningún sentido porque nos estamos autodestruyendo. Y ahí pues ese daño ecológico y lo que está causando esa, digamos, ese crecimiento infinito es lo que no nos ha permitido y que hay un concepto que de desarrollismo que no nos está favoreciendo y entonces el decrecimiento no es simplemente volvernos más pobres, pero sí es pensar que tenemos que parar y empezar a pensar otras formas, digamos, más de una búsqueda, de una autonomía, de un cuidado, de una autoorganización, de que quiénes son los que tienen hoy o el manejo de los recursos, porque se están explotando, porque el agua se está acabando, de qué manera podemos cuidar entre todos esa vida planetaria y cómo, digamos, el decrecimiento que se opone realmente al desarrollo sostenible, porque el concepto de desarrollo no es adecuado a, digamos, a la sustentabilidad de la vida. Y entonces, cómo podemos vivir con menos, sin producir tanto, pero haciendo como también el Latour nos lo menciona, él habla de que eh, sobre todo en la situación que estamos viviendo y post-pandémica, lo mencionó él también, lo arcaico es la verdadera innovación, o sea, volver a los orígenes, a lo que cómo éramos antes, cómo vivíamos antes. Por eso hay una crítica fuerte a los objetivos de desarrollo sostenible porque ya falta muy poco y son un fracaso. ¿Y por qué son un fracaso? Nosotros lo hemos analizado en algunos talleres y realmente precisamente es lo que la fragmentación, porque son fragmentos, o sea, todo, si ustedes ven cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso pertenecen a una organización, ya sea nacional, internacional, etcétera, pero nunca dialogan entre sí. ¿Y por qué hablan también de que la cultura puede ser el 18 objetivo de desarrollo sostenible? Nunca lo han querido poner porque realmente la cultura debe ser el eje transversal a los objetivos de desarrollo sostenible porque si no hay relacionamiento entre esos objetivos, no hay diálogo. Y eso es lo que está sucediendo. Cada organización incluso llegan a un territorio, a un barrio, a un lugar, cada uno haciendo sus cosas sin dialogar con nosotros, sin saber lo que el otro está haciendo. Entonces, la relacionalidad es lo más importante hoy para encontrar desde la cultura realmente, encontrar esos ecosistemas bioculturales que realmente apunten a la solución integral de los problemas. Otro asunto que por lo cual no funcionan los objetivos de desarrollo sostenible es que se mira desde lo nacional y no desde lo local. Los indicadores generalmente son cuantitativos y en esa medida no están reflejando, por ejemplo, no puede ser lo mismo una situación como la que viven, no sé, en Catatumbo, en el Bichada o en el Putumayo colombiano, a lo que puede estar sucediendo en una ciudad como Bogotá. Y en esa medida los indicadores se sacan nacionales y eso no está reflejando absolutamente nada, ni nos está diciendo si estamos progresando o no. Y entonces en lo local está la memoria, está la habitabilidad, el emprendimiento. Allí es donde debe suceder y donde realmente está la complejidad de todo este asunto.
Y la resistencia también, hay que buscar lograr mayor activismo, nuevas perspectivas como el feminismo, trabajar desde la innovación social y luego buscar indicadores cualitativos que realmente nos muestren lo deseable, las aspiraciones, como les decía yo. Sueli Rodney habla mucho de eso, de sacar de adentro lo que realmente necesitamos, lo que somos conscientes como humanidad de que necesitamos mejorar y cómo la diversidad, el grado de innovación y el grado de conservación son fundamentales hoy. En esa medida, entonces, el reconocimiento también de esa diversidad biocultural es como encontrar ese patrimonio desde la afirmación de la alteridad. O sea, hay un relacionamiento de lo diferente. Las culturas son diferentes, los territorios son diferentes, las especies, las redes y los medios de vida como las cosas. En esa interrelación es que encontramos el verdadero sentido de lo que es, esa dimensión del paisaje, que es una dimensión espacio-temporal y es un concepto relacional porque implica conocimientos abiertos, también ideas integrales, holísticas, conocimientos asociados para que realmente hayan estas interacciones en los lugares. Y, por ejemplo, desde una perspectiva de un paisaje, de las culturas prehispánicas también observamos eso. O sea, cómo realmente el respeto por la naturaleza, por los medios de vida, por ese pensamiento, por la vitalidad o por el relacionamiento que han tenido nuestras culturas ancestrales que todavía incluso habitan de una manera eh, muy respetuosa del ambiente, es donde debemos encontrar también unas raíces. Por eso lo biocultural realmente surge o emerge también en el sentido de que encontrarle sentido a cómo ese pensamiento ancestral realmente convivió o ha convivido de una manera más armónica o por lo menos más respetuosa del ambiente y cómo ese pensamiento es también un patrimonio, pero también la biodiversidad que existe allí y que gracias incluso a que estas personas, estos habitantes lo han conservado, se ha mantenido. Muchos hablan de que la selva amazónica no sería lo que es sin los habitantes, sin los indígenas que habitaron y que repoblaron, porque el suelo de la Amazonía es un suelo que no es muy fértil, pero que las comunidades indígenas lo han sabido mantener en el tiempo. De ellos tenemos que aprender todo esto, las prácticas de reforestación que, por ejemplo, no consideran a las personas que habitan allí. Pero sobre todo, por ejemplo, esto del patrimonio biocultural, entendido como paisaje integral, creo que también allí podemos observar cómo al tener esas categorías divididas de natural y cultural, no nos permite la comprensión integral de lo que está sucediendo con el patrimonio y que hablan de lo intangible y lo intangible, pues prácticamente todo es material. Entonces, lo intangible no existe. Por decir algo, bueno, las ideas obviamente, pero se materializan. Pongo el caso de la música. La música puede ser un patrimonio intangible, pero necesita de la materialidad del instrumento, pero necesitan de los oídos de las personas, entonces prácticamente es todo materia, pero en una integralidad es que no podemos separar lo inseparable y por eso lo relacional y esa dinámica a veces descontextualiza muchas veces la memoria, incluso hoy se está reivindicando mucho de llevar nuevamente todo lo que se llevó, los extractivismos que sufrieron muchas culturas de todos sus tesoros, sus patrimonios que están hoy en unos museos, se están volviendo otra vez a sus lugares de origen porque realmente adquieren valores en el lugar. Y en esa medida, pongo un ejemplo de patrimonio biocultural en el paisaje cultural cafetero colombiano. La guadua, nosotros nos han clasificado como patrimonio cafetero, pero realmente el café es circunstancial. Lo que realmente dio pie a una cultura fue que existía un material tan valioso, un cultivo, un bosque como el de la guadua, que es un bambú que los indígenas cultivaron y que cuando llegaron los nuevos colonos encontraron el material propicio para crecer, fundar ciudades, etcétera. Hoy, y también para regenerar, porque la guadua es un material que crece, es una planta, es una hierba, incluso llaman que es como una hierba, que crece impresionante, o sea, para regenerar bosques, también para purificar aguas de los ríos, sirve para absolutamente todo, construcción, artesanía, se puede comer, se puede hacer un puente, hacer una casa, etcétera. Y esto en algún momento
cuando éramos estudiantes de arquitectura, hicimos un gran inventario de la arquitectura del Bareque de Guadua, que en ese momento no era patrimonio de la humanidad, pero que encuentra mucho sentido hoy con esto de las tecnologías geoculturales andinas. O sea, de qué manera hoy, por ejemplo, la madera está considerado en la construcción como el material más importante y más sostenible que puede existir para la construcción. De hecho, se están haciendo estudios para edificios y de más de 8 o 9 pisos en madera. La madera, como es un material que se puede cultivar, regenerar, pues es una alternativa para la construcción, porque no sé si saben, pero la construcción es el 45% de la contaminación que hay en el planeta. Entonces, la construcción tradicional, pues en concreto, y los materiales asociados a las construcciones tradicionales de la modernidad, pero recuperar esto, es como cuando decimos esto de que volver a lo arcaico, no es volver a lo arcaico, es aprender de cómo se construía de una manera más sostenible, más sustentable y cómo la vida puede, digamos, mantenerse sin destruir. Y de esa manera también es patrimonio biocultural, por ejemplo, que se vive en un paisaje como el cafetero, que como les digo es circunstancial que se llame café, debería llamarse de guadua, porque la guadua con el bambú es realmente nuestro verdadero patrimonio, porque ha sido con el que se han construido las casas, con la que se han hecho, digamos, todo lo que han sido las construcciones y las urbanizaciones en este lugar y todo lo que, digamos, que posibilitó también de generar una cultura arraigada en estas montañas andinas. Así, en una memoria habitada, por ejemplo, se podría analizar en esta medida como las comunidades indígenas no hablan de, sino de una unidad que es cuerpo, casa, territorio, cosmos, nosotros pudiéramos analizar que eso realmente está arraigado en nosotros. Nosotros como seres no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos toda una historia. Es decir, nosotros también fuimos piedra, también fuimos madera, también fuimos todo tipo de animales, o sea, hemos estado en esa cadena de evolución. Y entonces hay una memoria orgánica que tenemos en nuestro propio cuerpo, pero también tenemos esa memoria cotidiana, que es, digamos, el de cómo vivimos, cómo habitamos nuestros hogares, pero también nuestros territorios, donde está esa memoria colectiva y donde estamos también con una memoria ancestral cósmica que nos conecta y que es la que más se ha perdido posiblemente. Yo creo que por eso hay como un desarraigo, también hay como una falta de espiritualidad, porque en la naturaleza hay una cantidad de cosas que nos conectan, pero nosotros no nos damos cuenta ni siquiera por dónde sale el sol, dónde es el norte, si estamos en luna llena o no, porque ya no necesitamos ese tipo de relacionamientos cósmicos. Lo hemos perdido, pero yo creo que es necesario volver a conectarnos con eso porque nos hace falta como humanidad. Y ese arraigo pues se ve también en estos manejos de las chagras, por ejemplo, en comunidades indígenas en Colombia, donde por ejemplo una representación de una mujer como una planta, pues más adelante lo vamos a ver que también tiene mucho que ver con esas visiones también de la vida, del arte y de la ciencia. Entonces, este relacionamiento cuerpo, casa, territorio, cosmos en Abya Yala, o sea, en esta tierra de sangre vital que es América Latina, está también arraigado, digamos, en lo que en lo que está sucediendo, la crisis del planeta, cuando tuvimos la pandemia. Entonces, encontrar un pensamiento que nos permita un relacionamiento más con el cuerpo, con el territorio, con la vida, hace falta, o sea, en esa relación cósmica también y colectiva, cotidiana y colectiva. Em, Poéticamente lo podemos manejar de esta manera, cómo nos inspira la naturaleza. Esta figura o esta imagen es interesante, es una obra de una equilibrista en un paisaje como el de Manizales, que es, como les digo, ese volcán permanentemente activo, nos pone enfrente de una fuerza de la naturaleza y también a entender un poco que ese alma del paisaje también surge de la memoria, ¿no? Porque allí la memoria está habitada en el cuerpo, porque a la vez es el alma de la naturaleza, pero estamos en un frágil equilibrio, es un frágil equilibrio de la vida, porque allí solamente en ese equilibrio es posible también la desesperanza. ¿Por qué la desesperanza? Porque si no tenemos esa desesperanza, pensamos que si algún día esto se va a solucionar, no, hay que actuar, tenemos que mantener una conciencia trágica en la acción para poder encontrar las maneras
de, digamos, salir adelante. Y esto desde el arte lo quiero mostrar aquí también muy rápidamente, daría para profundizar en cada una de estas artistas. Me ha interesado mucho observar cómo la perspectiva femenina, cómo el paisaje tiene un sentido, un relacionamiento con una perspectiva femenina en el sentido de que a través de esta mirada, obviamente, de artistas, pero también yo creo que hay un sentido de arraigo desde lo femenino que nos viene, yo creo que desde la agricultura, como que las mujeres eran las que cultivaban la tierra. Es algo que también es una tradición genética, digo yo, pero también una tradición cultural. Eulalia Valdenebro, ella empezó a incursionar en el páramo, en un bosque, en un lugar donde encontró los frailejones como unas plantas que tenían casi que la estatura de ella. Entonces ella empezó, porque ella es dibujante científica, ilustradora científica, y empezó a dibujar el frailejón como también en relación con cada una de las partes de su cuerpo. Esto fue una exposición que se hizo también en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La artista Clemencia Echeverry también hace desde el videoarte un relacionamiento con, por ejemplo, las mujeres en La Guajira, de qué manera las mujeres tienen un sentido, digamos, de pertenencia a ese lugar y cómo defienden la vida y cómo a partir, digamos, de las violencias que han sufrido, también son cuidadoras de los hombres, cuidan a sus hombres en estos paisajes heridos por la violencia, maltratados, y hay unas resonancias colectivas, las mujeres trabajan entre ellas colectivamente, hay mucho aprendizaje entre estas comunidades que viven como aisladas, pero al final las mujeres tienen ese sentido como de arraigo y de relacionamiento. Otra artista como Olga Lucía Hurtado nos muestra como el ocaso de un paisaje que es un lugar, es la quebrada Manizales, en la ciudad de Manizales, en la zona industrial, donde podemos ver el drama, digamos, del paisaje que está destruido por la contaminación de las fábricas que están allí. Es como un drama, pero es una belleza dramática, digámoslo así, pero que nos pone a pensar frente a lo que estamos haciendo, esas alteraciones del paisaje. Y también recientemente en una exposición de Leila Cárdenas, em, cómo observa ella la urdimbre, la trama que contienen el tiempo y el espacio en estos paisajes que ella construye a partir de cómo velar el tiempo a través de distintas capas, y cómo el tiempo y cómo el paisaje también es eso, como es un tiempo comprimido, es un tiempo que también pensamos ahora cuánto dura, o sea, de qué manera o cómo lo estamos entendiendo, o de qué manera podemos comprender todo lo que en un lugar, en un paisaje puede suceder. Y es ese tiempo, que es esa ficción también, en cierta forma, de lo que nosotros observamos y que son realidades que construimos. También en esta presentación de esta obra, que fue también reciente, Lida Azzout nos muestra una metamorfosis de la Tierra y cómo como también una perspectiva. De cierta manera, nosotros en un taller hicimos una reflexión sobre los paisajes, cuáles son esos paisajes que estamos y que nos han habitado también durante mucho tiempo. Digamos que los paisajes prístinos, que prácticamente algunos autores dicen ya no existen paisajes prístinos, todos los paisajes han sido de cierta forma no solamente transformados por el ser humano, sino por la misma naturaleza, o sea que no hay algo que digamos que sea completamente original, pero pues fueron paisajes que en cierta forma fueron casi que originarios, los orígenes mismos de los paisajes. Luego están los paisajes antropizados, está un tercer paisaje que nos habla Jill Clement en manifiesto sobre el tercer paisaje, que es muy interesante, son esos paisajes residuales donde hay que dejar que la naturaleza obre por sí sola. De hecho, esto ha sucedido aquí en Bogotá, cuando hubo los incendios en los cerros. Los biólogos dijeron, no, dejen que la naturaleza se regenere, dejen descansar el bosque, no le siembren nada. Y yo creo que es ese tercer paisaje que a veces no comprendemos, es como que dejar la naturaleza que obre por sí sola. Un cuarto paisaje, que son los paisajes mediatizados, que son los que vivimos en la contemporaneidad, y que son también como representaciones y formas, digamos, de interactuar a través de los medios digitales. Y un quinto paisaje, que también es como una esperanza o como una posibilidad, un paisaje espiritual cósmico que nos abra un camino, o sea, que realmente integre todos estos paisajes que están en simultáneo,
pero que debemos entonces como comprender un poco mejor en un acercamiento con una sensibilidad diferente hacia precisamente lograr esas posibilidades de regeneración. Por eso la memoria del paisaje es algo que en cierta forma es una realidad, el paisaje se construye también, depende de la mirada, como les decía, cada persona tiene un acercamiento, una intención frente al paisaje y esa mirada pues subjetiva también, digamos que es una medida de un espacio geográfico y también es una memoria que posiblemente podamos explorar desde el diseño autónomo como una estrategia desde la co-creación, porque si no empezamos a observar que los paisajes se deben transformar o intervenir a partir de la mirada de sus propios habitantes, pues, y como un sistema que es también natural, biológico, pues hay que lograr que esas transformaciones sean realmente regenerativas y que esa diversidad biocultural que existe en estos territorios, pues nos dé las distintas posibilidades y las distintas escalas para actuar en ellos. Mancuso, Stefano Mancuso es uno de los autores predilectos que yo últimamente recomiendo y siendo él un biólogo, él habla de distintas cosas que nos ponen a pensar realmente, por ejemplo, desde la memoria, como las plantas tienen memoria sin cerebro, o sea, realmente hay una memoria orgánica, está inmersa y está, digamos que no hay que localizar la memoria en un solo punto, o sea, la memoria prácticamente es la vida, ¿no? Es como que es la forma también de la supervivencia de la vida y también algo interesante de observar desde lo que nos plantea Mancuso es cómo la creación es también una forma de supervivencia, que muchas veces pensamos que el arte, por eso hablaba yo de que reflexionemos frente a lo que es el arte propiamente, si pensamos el arte, podemos pensar que en la naturaleza el arte es una también, o la creación es una forma de supervivencia, como el arte también puede ser una herramienta para lograr nuestra supervivencia planetaria. Entonces la co-creación como un sistema abierto, ciertos talleres empezamos a trabajar como una metodología emergente también intercultural. Y cuando hablamos de interculturalidad, es también interdisciplinar, digamos, múltiple, porque la idea es que es trabajar con distintas perspectivas, o sea, la diversidad es mucho más importante y más interesante que trabajar todos dentro de unas mismas áreas de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de conceptos, como les decía, la gente, los lugares, las cosas, son muy importantes porque cada que hablamos y hacemos trabajo de co-creación, siempre emergen estas tres ideas o estos conceptos. Y trabajar desde acciones de narración propia, como desde las emociones, que hay que canalizar las emociones. Por eso, cuando hablamos de memoria, es porque realmente algo se nos quedó por algún evento que realmente movió, digamos, las emociones. Y eso es lo que queda, muchas de las cosas que nosotros recordamos es porque fue un momento que vivimos de una manera emocional. Entonces, hacer narraciones desde la emoción, de cómo representar y cómo hacer una puesta en común. Y en esa medida hemos hecho laboratorios de co-creación, buscando realmente ese relacionamiento más intercultural, interdisciplinar, intergeneracional, que me parece fundamental, y biocultural. Entonces, de cómo cuando hemos hecho estos ejercicios de co-creación, digamos que una de las reflexiones o las conclusiones a las que hemos llegado es que realmente la co-creación como metodología puede ser favorable no solamente como acción política, sino también como pensamiento crítico, también para desarticular hegemonías de poder. Es formativo porque en la medida en que las personas van aprendiendo de los otros también o de ellos mismos, porque a veces ni siquiera se dan cuenta que también hay unas habilidades creativas que ellos tienen que las pueden fortalecer. Hay empoderamiento y participación, recuperar memoria colectiva es algo muy importante, permitir gestionar emociones. O sea, yo creo que es algo tan importante porque nunca se nos ha, en la academia siempre hemos estado casi que al margen de lo emocional. Por eso les decía yo, cuando hablamos del amor, creo que la biología del amor es algo que le abre un camino muy interesante, pero realmente es eso, es como cómo nos emocionamos frente a un paisaje, a un relacionamiento con otro, a unas situaciones que realmente me conmueven y que poéticamente también puedo expresarlas y canalizar esos diferentes conflictos que suceden muchas veces
por una falta de diálogo. Y entonces la co-creación, al ser una posibilidad de poner una apuesta en común, es un diálogo, nos permite no solamente esa construcción, digamos, de consiliente, también nos permite, digamos, solucionar problemas, encontrar desafíos también para encontrar caminos para esas transiciones necesarias. Entonces, en distintos lugares hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, este es en Mincalab, que vamos a tener aquí en la cátedra una presentación de este grupo. Y bueno, estos fueron ejercicios de co-creación con la Cátedra de Interculturalidad de la Universidad de Caldas. En esa medida, pues estos laboratorios de co-creación se han ido fortaleciendo en sus metodologías y la idea es como que muchas personas puedan no solamente participar, sino también que eso les pueda servir como modelo metodológico para hacer sus acciones, ya sea con sus comunidades, ya sea con sus estudiantes o con sus grupos, porque realmente es algo que facilita no solamente encontrar maneras de trabajar juntos, sino también buscar soluciones a muchos de los problemas que nos aquejan. Y entonces hemos hecho desde cátedra de interculturalidad, pero también el Foro Académico Internacional de Diseño y Creación con distintas invitados, invitadas de distintas partes del mundo, Canadá, Europa, etcétera. Hemos hecho talleres de co-creación también en Latinoamérica, por ejemplo, en algunos en Arequipa, en otros lugares, y en esa medida esto ha crecido. Anteriormente, pues hicimos un trabajo en la zona cafetera con esto de las rutas de Caldas, así allí hacíamos como un ejercicio interesante porque utilizamos también unas tecnologías que en ese momento eran, pues muchos jóvenes no tenían acceso a la tecnología y con ellos empezamos a construir esto como hacer una mirada del patrimonio biocultural desde la mirada de sus propios habitantes. Fue muy interesante que ellos mismos nos mostraran a través de unos talleres que hicimos de mirar cómo la identidad de un territorio a través de emprendimientos, también desde la memoria con las personas mayores, sobre todo las mujeres, y eso fue un hallazgo interesante. Las mujeres son portadoras de la memoria porque también guardan, por ejemplo, los recuerdos, las imágenes, las fotografías, las narraciones, y han sido un vehículo muy importante para conservar memorias. También en temas de paisaje con los niños, o sea, los niños sacarlos un poco del espacio de las aulas, llevarlos a los parques, encontrar con ellos esas formas de relacionamiento que hemos perdido como el reconocimiento de este patrimonio biocultural. Hemos hecho también ejercicios de codiseño, de co-creación, con tecnologías, que es algo que también facilita mucho el intercambio con no solamente los jóvenes, sino también de los jóvenes con los adultos, ¿no? Y cómo recuperar zonas distintas para que en los lugares donde habitamos pueda haber mejores relacionamientos y utilizar las tecnologías disponibles. Este de tecnologías geoculturales también fue interesante, un ejercicio de diseñar una maloca. Maloca es la casa comunal, es una, en las comunidades indígenas colombianas, se habla de la casa comunal como una maloca, pero cada etnia tiene una maloca distinta. El ejercicio era hacer una maloca intercultural universitaria y así resultó un proyecto que pues desafortunadamente no hemos podido llevar a la construcción, pero que fue interesante como ejercicio, precisamente porque al ser un ejercicio de co-creación, pues no solamente la gente participa, se sienten partícipes del proceso, sino que ayudan también a construir. Y un ejercicio de memoria que hicimos muy interesante fue desde la memoria personal, desde la memoria colectiva y la memoria de país. Esto fue resultado de un ejercicio en la Cátedra de Interculturalidad y allí hicimos como una exposición, se hicieron maquetas. Estos ejercicios de mapa de la memoria fue interesante porque nos dimos cuenta a través de este ejercicio de jóvenes que estaban en distintos lugares de Colombia, cómo habían sido afectados por el conflicto armado en algún momento de su infancia o de su adolescencia. Y entonces como a pesar de ser tan distantes, teníamos como un relacionamiento entre ellos desde esa memoria a través de relatos, a través de dibujos, a través de distintas representaciones. También objeto de una tesis de doctorado, en este caso hablar de metaterritorio, que son como conectografías para restituir la memoria urbana en un caso de un barrio en Manizales. Este trabajo, la tesis doctoral de Carolina Salguero en estudios territoriales, fue un barrio en la ciudad de Manizales que ha sido
digamos, de una operación urbana, digamos, que ha desalojado una cantidad de habitantes. Entonces, cómo reconstruir memoria a través de los relatos de sus antiguos habitantes y cómo ellos pudieran volver a su barrio para recuperar esas memorias, no solamente a través de actividades o dispositivos electrónicos, sino también con murales y actividades en el barrio. Este es otro ejemplo. Y pues ya está, rápidamente para terminar, ejercicios de co-creación, porque hemos tenido un trabajo en Magdalena Caldense sobre patrimonio biocultural, donde hablamos de la arqueología de necesidades, es decir, cómo reconstruimos desde el conocimiento mismo de las comunidades. Hicimos un museo rodante, que era como sacar el museo de antropología y de ciencias naturales, lo sacamos de la universidad y lo llevamos a las distintas poblaciones y con ellos reconstruimos también un poco esa historia o ese conocimiento. Esto fue un trabajo de un proyecto de regalías que se finalizó el año pasado. Y ahora les quiero contar algo muy interesante que es muy pertinente para sobre todo los estudiantes que están ahora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es que es un proyecto que llamamos también Campus Regenerativo. Y a partir de una metodología que tiene el Jardín Botánico de Bogotá, es sobre hacer como una clasificación sobre coberturas vegetales icónicas. Esta es una oportunidad también, y se los digo así rápidamente, pero la profesora Silvia ya les explicará un poquito mejor, porque la idea es convocar un grupo de estudiantes investigadores, ya sean de pregrado, pero principalmente de doctorado, que quieran hacer su tesis con este proyecto del Jardín Botánico. La universidad entonces presentó en sus 70 años una iniciativa para hacer un campus regenerativo, y entonces esto es como una clasificación nueva que permite integrar aspectos que tienen que ver con el paisaje natural, la actividad social, el carácter histórico de los lugares y también, digamos, que haya una estructura vegetal importante. Y esto con actividades culturales obviamente asociadas. Entonces, esta es también una invitación para los que quieran unirse. El campus regenerativo se está viendo también como una obra que tiene la misma artista Eulalia de Valdenebro, que es una obra que es una escultura viva que hay en el campus de la universidad, y con eso también no solamente es como un asunto pedagógico, sino también que realmente estamos proliferando allí. Se estaba proliferando una semilla, la idea es continuar, hacer una escuela de semillas, volver estas plantas que se llaman así nativas foráneas porque eran las originales de este lugar, y la artista quiso traerlas como para recuperar ese lugar que ocuparon antes, pero que ya se sienten extrañas en su lugar, pero allí ha vuelto una cantidad de aves, se ha regenerado mucho. Con los estudiantes también hemos hecho desde una lectiva de creatividad e innovación social, cómo encontrar también esas formas de relacionamiento, desde también los huertos, a la empecemos a través del conocimiento, del cultivo, aprender tantas cosas que muchos saben, pero que no las hemos puesto en común, y también conversar. Algo que me parece importantísimo es encontrar espacios de diálogo. La gente quiere hacer algo, como les decía, no tenemos como la forma, pero busquemos la manera de encontrar esos diálogos para regenerar, aprender cosas que ya tenemos de conocimientos, pero no las hemos puesto en práctica, y conversar sobre estas posibilidades, también generar unos espacios mucho más amables en las mismas universidades, sobre todo que post pandemia, insisto, la gente se ha aislado mucho, entonces de encontrar estos lugares para reconstruir desde precisamente esas posibilidades de regenerar. Y aquí yo les voy a dejar el material, no les voy a explicar cada uno, pero quería como con esta frase de Donna Haraway decirles algo que es muy importante y que nos pone a reflexionar. Dice, nadie vive en todas partes, todo el mundo vive en algún lugar, nada está conectado a todo, todo está conectado a algo. Por eso ella dice que no es que todo esté conectado, no, es que estamos conectados es con la inmediatez. Hoy estamos conectados con estas tecnologías. Hoy nos podemos sentar a conversar aquí entre todos sobre estos temas y estamos de alguna forma conectados, pero siempre vamos a tener que
hacerlo de esa manera. Es decir, no todo el mundo está conectado porque ya sabemos que todo el mundo piensa muy distinto y hay líneas de trabajo muy distintas, pero tenemos que empezar a trabajar precisamente para que esas conexiones vitales se recuperen y por eso hablar de diseños regenerativos, hacer una acción realmente que sea participativa para que a partir, digamos, de encontrar unos paisajes regenerativos, unas ciudades biofílicas que son ciudades donde lo verde esté siempre presente y donde haya un real apropiación de las personas en sus entornos. Entonces, yo planteé un decálogo, es un decálogo se me montó esta imagen, de un decálogo para que haya unas acciones, unos diseños que realmente comiencen desde realmente por ejemplo, lo evolutivo, lo propio, lo disruptivo, lo etológico, lo subjetivo, lo resiliente, lo disidente, lo deseable, lo adaptativo para al final encontrar eso que buscamos, que es lo regenerativo. Y por eso la imagen aquí es en espiral porque no hay una cosa primero que la otra, siempre está en constante movimiento. Pero si pensamos cada una de las acciones que hacemos nosotros como diseñadores, como proyectistas, como incluso pensarnos realmente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, o sea, dejar ese individualismo o ese pensar que tenemos la solución a los problemas, cuando lo que necesitamos es encontrar formas de dialogar para que realmente esto emerjan, digamos, de una manera muy significativa, otras maneras de interactuar en estos paisajes. Así que yo les voy a dejar este material, no se los voy a leer porque ese decálogo es una posibilidad, digamos, de trabajo, ya como en una especie de metodología, si se quiere, pero pensar en que estamos en esto de pensar y sentir el paisaje. ¿Qué significa eso de pensarlo y sentirlo? Y es como eso de regenerarlo, como esos asuntos que tienen que ver con lo ético y lo estético, y también desde la ciudad. Entonces, integrar esto de la ciudad como con la naturaleza, cómo estamos planificando nuestros entornos, cómo regenerar esas áreas y fomentar más esas comunidades biofílicas realmente de apropiación biocultural. Esos paisajes que están mutando permanentemente, cómo consideramos esas utopías, cómo relacionarnos desde la ética de la vida, paisajes que están en transformación, paisajes desde el pluriverso, antiguas, nuevas, sensibilidades ancestrales más femeninas, más disidentes, resilientes, consilientes, para emerger y dar en este sentido una relación más cercana entre cultura y naturaleza y política también. Por eso las ciudades biofílicas también las podemos imaginar como unas colmenas, o sea, como los árboles, ¿no? O sea, un árbol es un buen ejemplo de es una colmena, un árbol no es un individuo, entonces se va regenerando permanentemente. Y también eso es una manera como cultivamos también la arquitectura, podría ser cultivable, no necesariamente, y puede ir transformándose y también densificar áreas que, digamos, no tanto en altura, sino estar más a ras del suelo, para que se propicien más relaciones, porque yo creo que el aislamiento también es algo que no le ha convenido mucho a la civilización y sobre todo la vida urbana, es de mucho aislamiento. Entonces, encontrar como formas enriquecidas de relacionarnos en estos paisajes también tan urbanos, pero que pudieran estar llenos de vida. Y esos paisajes, entonces, ¿cómo los imaginamos? ¿Y cuáles serían esas experiencias, esos paisajes que habitamos, híbridas, interespecies y, bueno, interconectadas? Esto para motivarles a que observen lo que ha sido el Festival Internacional de la Imagen. Aquí rápidamente les cuento, desde el 2021 comenzamos con unas temáticas que tienen mucho que ver con lo que estoy contándoles, estos interespecies, y ahí fue que encontramos una cantidad de relacionamientos. Es algo que es increíble, pero cuando se ponen en circulación ciertos términos como estos, empiezan a llegar gente que ya tenía eso, como que coinciden los momentos y se habla de interespecie. Fue un término casi que acuñamos, pero que comenzó y se comenzó también a explorar teórica y conceptualmente. Lo mismo utopías, entonces emergieron también después en el 2022 también indagaciones que hablaban de que los centros, o sea, como lo que les mostraba yo del mapa al revés, o sea, realmente como cuáles son esas coordenadas, o sea, dónde están los límites, qué es lo que realmente está en el centro o en las periferias. Y de esa manera
reflexionar como también desde nuestra perspectiva latinoamericana y sobre todo el Festival de la Imagen que trabaja mucho el tema del relacionamiento entre el arte, la ciencia y las tecnologías, pues nos permiten y ustedes van a tener ahí un universo que pueden consultar. Tuvimos otro que fue Paisajes en el 2023, que también fue muy interesante porque encontramos una cantidad de proyectos en toda Latinoamérica, en el mundo, con este concepto de unos paisajes que están emergiendo, paisajes, digamos, que involucran también tecnología, pero que luego el año pasado vimos la geopoiesis. Ustedes pueden entrar a la página web del festival y descargar las memorias que ya están, sobre todo del Foro Académico Internacional y de los catálogos de cada festival. Hay una información allí muy valiosa que les sugiero porque estos temas que yo les estoy diciendo, pues todo tiene que ver precisamente con estas temáticas que ha tenido el festival en los últimos años. Y el del año, este presente, es lo regenerativo. Entonces, em, se van como interrelacionando cada una de estas temáticas y ahora, sobre todo con el Media Art History, vamos a tener la posibilidad de ver una cantidad de proyectos que nos cuentan o nos muestran todo esto del concepto de lo regenerativo a través de la historia de los medios y de qué manera también ya tenemos unas participantes muy importantes, no solamente en el foro, sino en el congreso, en el seminario internacional y de esa manera pues invitarlos a que consulten esa página. Y aquí pues termino, me da mucha pena haberme demorado tanto, pero pues era como ir un poco a la carrera, pero con la idea de mostrarles un poco el panorama y contarles que también este es, como les decía, un asunto que es emergente, que esto del patrimonio biocultural se está construyendo teóricamente. Hay algunos textos, algunos, digamos, documentos que ustedes pueden consultar, pero ha sido algo que realmente nos ha inquietado, sobre todo en ese relacionamiento con el paisaje y con la ciudad. Entonces, muchas gracias y bueno, quedo atenta a sus preguntas, observaciones. Muchísimas gracias, Adriana. No, no valía la pena que te extendieras lo que te extendiste porque, pues porque es mucho el tema que creo yo que vale la pena tocar. Aprovecho para decirles que en el chat puse la página web del Festival Internacional de la Imagen para que puedan acceder a ella quienes no la tenían en el radar, se las acabo de poner. Pues bien, entonces damos inicio a las preguntas, comentarios que quieran hacer los participantes. Mientras los participantes se animan, yo quisiera pedirte, Adriana, me llama mucho la atención la importancia que le otorgas a la memoria en toda la construcción, pues, de la noción de patrimonio, de la noción de patrimonio biocultural. Y se me ocurre que se podría pensar en, como en esta noción de Pierre Nora de el lugar de la memoria del paisaje, ¿no? O sea, el paisaje como un lugar de la memoria, pero también tiene un componente social muy grande, como lo acabas de anotar. Es decir, se construye la memoria con el otro, pero eso también nos llevaría a pensarnos unas contranarrativas a las narrativas, pues que han ido ganando presencia desde hace muchos años, una narrativa extraccionista, una narrativa muy centrada en lo humano. Entonces, de cara a eso, el trabajo con las comunidades, ¿qué, qué rol se le da a la memoria en el trabajo con las comunidades? Precisamente yo creo que es donde a mí me ha llamado más la atención y sobre todo lo que he aprendido. Yo estaba si les conté, pues yo coordinaba la cátedra de interculturalidad en la Universidad de Caldas y surgió precisamente porque los mismos indígenas estudiantes que habían en ese momento solicitaron tener una cátedra de interculturalidad. De ellos aprendí muchas cosas, pero sobre todo aprendí algo que es fundamental y creo que es una emergencia. Y es que en las comunidades indígenas, por la misma oralidad, hay un conocimiento muy importante, pero ellos mismos lo llevan en su cotidianidad, es decir, no está escrito en ninguna parte.
ellos, ese respeto que tienen ellos por absolutamente todo, no es solo el respeto por la naturaleza, el respeto por lo diverso, por el otro. Ellos tienen un asunto de unos modos de actuar que nosotros hemos perdido. Ellos tienen una manera de relacionarse con la naturaleza de una cosa impresionante. Si tú vas a hacer un hueco en la tierra, pides permiso. Si tú vas a entrar a la selva, tienes que pedir permiso. O sea, hay un respeto por lo diverso, por el otro. Y una cosa que también es muy importante que aprendí de ellos es que todo se consulta colectivamente. O sea, nadie actúa individualmente. Eso lo hemos perdido absolutamente todo. Nosotros siempre pensamos en el individualismo y no actuamos o no, siempre pensamos que nos tenemos que inventar el mundo cuando hay personas más sabias que ya saben de qué manera actuar. Y cuando yo conocí esa manera de ellos, de cómo actuaban y de ese simbolismo, ese bastón de mando, ellos pedir permiso, o sea, cualquier cosa. Incluso yo, por ejemplo, trabajaba con ellos algo que eran actividades sencillas pero ellos siempre consultaban cualquier cosa, porque no eran ellos los que podían transmitir esas ideas, sino que tenían que preguntar a los mayores si lo podían decir. Y entonces, y consultar con el mayor para saber qué decir, que esa es otra cosa. Y ese respeto me pareció que es algo que muy importante, pero algo que aprendí de ellos también y que no tenemos la forma todavía de acercarnos, es cómo las personas mayores tienen la sabiduría. Ellos, cuando estaban niños, todos, cuando hacíamos estos relatos, estas narraciones, lo que yo descubrí es que el abuelo era la figura más importante para el conocimiento. Es decir, la transmisión del conocimiento se daba a través de los abuelos. Ellos fueron los que les enseñaron absolutamente todo. Entonces, eso es lo que a mí desde lo social pienso que, con la pregunta que tú me haces, es que, claro, nosotros no sabemos cómo recuperar esa memoria y creo que cada indígena, en este caso indígena estudiante, es un libro que tenemos que leer e interpretar y nos tienen que dar muchas enseñanzas de cómo ellos se relacionan, cómo se comportan, cómo actúan para poder aprender de eso, de cómo es el castigo, de cómo, que quién tiene la culpa, que esas son una cantidad de cosas que son completamente distintas a nuestras formas de pensar y de nuestra civilización individualista, mercantilista, el intercambio de cosas, ellos cultivan para las generaciones futuras, no para ellos directamente. Es decir, son muchos aprendizajes y yo creo que por eso esto de la memoria desde lo social es tan importante empezar desde lo ancestral, pero también desde los campesinos, desde las comunidades afrodescendientes. En nuestros territorios tenemos tanta diversidad, las lenguas que se han perdido, cómo evitar que se desaparezcan por completo, cómo las universidades tenemos un papel tan importante en esta forma, digamos, de interactuar con ese conocimiento que es el diverso. Y hoy con las tecnologías, hoy con la inteligencia artificial, no tenemos esa herramienta. O sea, tendríamos que educar a la inteligencia artificial con ese conocimiento porque no está disponible para que realmente podamos encontrar muchas soluciones a los problemas, a los conflictos, a la manera de interactuar entre comunidades y de qué manera poder entonces aprender y poder poner en circulación esos conocimientos. Y algo que también me parece muy importante es esa conexión con los fenómenos de la naturaleza. Cuando ustedes saben, cuando ocurrió la pandemia, las comunidades indígenas estaban en cierta forma muy tranquilos. Yo los consultaba porque tenía acceso a muchos de ellos y ellos me decían, aquí tranquilos, o sea, aquí tenemos la medicina. Ellos sí saben cómo defenderse frente a muchas amenazas porque han sobrevivido a muchas cosas, pero ese conocimiento está implícito en su vida cotidiana y no está de cierta forma como en una comunidad científica para que le dé validez. Entonces, ¿de qué manera podemos aprender de eso? Pienso yo que ese es como el trabajo desde lo social, porque es esa memoria precisamente que es tan importante, pero que no tenemos la manera
de apropiarla para beneficio de la humanidad. Muchas gracias, Adriana. Creo que ya me respondiste la segunda pregunta, pero te la quisiera pues hacer de todas formas, si es frente a esta amnesia colectiva que, que, que habitamos constantemente, ¿qué rol consideras tú que debería tener la tecnología digital? Ya ahora lo acabas de decir, pero quisiera pues si pudieras dar más pistas o qué ideas se te vienen a la cabeza. Bueno, primero eso, o sea, cómo alimentamos la inteligencia artificial con esta información. Pero algo que yo me imaginaba y que siempre he soñado es, por ejemplo, cuando ideamos, concebimos fueron 6 etnias distintas en las que trabajamos una maloca intercultural. Yo me soñaba que en esa maloca existiera tecnología. De hecho, fue muy curioso porque llamé a varios, como los jóvenes indígenas traían a sus etnoeducadores a la cátedra, ellos los invitaban, conversábamos con ellos. Yo alguna vez comenté con alguno de ellos que qué opinaba si poníamos un dispositivo electrónico en la mitad de la maloca, precisamente para coger, digamos, casi como una biblioteca de conocimiento ancestral, donde los jóvenes hicieran narraciones o contaran historias o de cierta manera pudiéramos tener ese conocimiento en un dispositivo electrónico para que la gente fuera a consultarlo y les pareció muy interesante porque de hecho ellos decían que cuando ellos construyen las malocas hacen como una especie de piedras y que esas piedras también dan como una cierta información. Entonces casi que como que la maloca es un dispositivo electrónico también para ellos porque pasa que, entre comillas, electrónico, un dispositivo de conocimiento y entonces en esa medida pues tener otro dispositivo pues les facilitaría también. Eso fue curioso porque yo les pongo este caso porque fue muy paradigmático el hecho de que estábamos diseñando una maloca completamente nueva, no era un diseño, digamos, de indígenas, sino que era hecho para la universidad. Y el pensamiento, digamos, de pronto de otros arquitectos o personas que se dieron cuenta que íbamos a hacerlo, y decían, no, es imposible, una maloca no puede hacerse en la universidad y tampoco puede tener, o sea, tiene que ser exactamente una maloca como es, no podemos reinterpretarla. Entonces, pienso que incluso las comunidades indígenas tienen eh, una apertura de conocimiento o de, digamos, de apertura al uso de las tecnologías más amplio que muchas personas que tradicionalmente creen que las tecnologías pueden ser destructivas. Creo que puede ser una herramienta muy poderosa para ellos mismos y que ellos son de una capacidad de adaptación y de inteligencia impresionante. O sea, lo que yo quiero decir es que las tecnologías las debemos pensar también como en función de que muchos que tengan ese conocimiento, muchas comunidades que tengan esa posibilidad de llevar ese conocimiento a circular, a darlo a conocer, aunque ellos son muy celosos también en esa medida porque saben que eso lo pueden explotar comercialmente y ha sucedido. O sea que yo comparto el hecho de que sean muy cuidadosos con ese conocimiento. Creo que hay las maneras también de que esas cosas se controlen, o sea, que no sea tampoco, que no abusen, digamos, de esas posibilidades. Y creo que la tecnología hoy y el conocimiento ancestral pueden ser un buen binomio para lograr muchas cosas que necesitamos para incluso la supervivencia planetaria, como les comentaba yo en la presentación. Muchísimas gracias nuevamente, Adriana. Bueno, no sé si haya preguntas por parte de los asistentes. Carlos, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes, profesora Adriana. Em, yo tengo una pregunta acerca de la experiencia que veíamos del trabajo con la gente. En un proyecto tradicional, cuando uno se aproxima a una comunidad, generalmente hay un proceso que es el mapeo de actores, pero en lo que veíamos en la presentación de hoy y cuando hablaba sobre la fragmentación, pues yo siempre he sentido que eso es como ponerle un poco etiquetas a la gente, ¿no? Como el comerciante, el campesino, el Estado, la academia. Y me parece más interesante cómo se veía en el tema de Kessler, que son las actitudes frente al paisaje. Quisiera saber cómo, si ustedes hacen un mapeo de actores
o si este tipo de otras maneras de entender a la gente, como por ejemplo desde esas actitudes, podrían ser válidas para tener esa aproximación a la gente. Bueno, Carlos, muy interesante. Yo creo que son cosas que podemos ir construyendo. La verdad, en cuanto a propiamente el mapeo, la experiencia que hemos tenido, a veces incluso resulta de cierta manera es emergente, porque las metodologías las construimos con los propios participantes. Y yo creo que eso ha sido algo muy interesante porque aprendemos mucho más que cuando llevamos un guión ya establecido, ¿sí? Entonces, lo que tú de pronto mencionas, lo del mapeo, eh, se ha hecho como una incursión en el sentido de que para la cocreación, para que realmente la cocreación sea mucho más interesante, más, donde realmente se hayan encontrado más aportes o soluciones a los problemas, mientras más diversidad haya, mejor. Propiamente como mapeo no sabría decirte yo, pero lo que sí hay que propiciar es, primero, que haya mucha diversidad para que realmente haya una cocreación intercultural, intergeneracional, etcétera, pero sobre todo que se dé la posibilidad a las personas de tomar decisiones incluso en la metodología que se hace en el trabajo. Y en esa medida, al las personas tomar la decisión de cómo hacer el taller o el ejercicio, dar ese espacio es mucho más interesante porque se sienten partícipes y los resultados los consideran propios, no tanto como un trabajo de un experto que va y les dice, incluso uno tiene que hacer parte, digamos, de ese ejercicio, o sea, uno como un actor más, como un participante más y dejar que las cosas emerjan. Creo que de esa manera puede ser mucho más interesante la cocreación. Obviamente uno tiene que ir preparado con herramientas, incluso ser hábil en la solución de alternativas, pero en la medida en que uno dé más espacio a la participación, incluso de tomar las decisiones de metodológicas de trabajo, pues mucho mejor. O sea que es como ir un poco, a veces como quitarse uno la investidura también, es ir como muy relajado a ver qué surge, o sea, qué emerge de ese relacionamiento. Gracias, Adriana. María Catalina, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a Adriana y a la profe Silvia. Mi pregunta, Adriana, va, bueno, es que mencionas muchas cosas interesantes, pero digamos que leyendo un poco el último boletín de LOCA, digamos que hay un texto muy bonito que habla sobre los caminos antiguos y hay una frase que me quedó marcando mucho, pues no solamente entendiendo que esta ancestralidad solamente viene de comunidades indígenas, sino también de comunidades tradicionales, pues del campesino, por ejemplo, ¿no? Y aquí decía Vega algo muy interesante, que realmente son solamente los habitantes más longevos quienes autorreconocen simbólicamente como muchos vestigios de esos caminos que se trazan particularmente y que no hay un relevo generacional. Y ahí va mi pregunta y es, ¿cómo crees que podemos desarticular estos discursos dominantes que creo que tenemos desde la educación y desde muchas áreas, como vendiéndoles a estas comunidades como el sueño, bueno, en este caso bogotano o Medellín o Cali de las grandes ciudades o el sueño americano como yo pues se llama tradicionalmente? Porque digamos que yo también he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de comunidades indígenas y digamos que a mí algo que me ha generado mucha admiración es, por ejemplo, cómo preservan mucho su conocimiento oral. Incluso pues una alumna me decía que dentro de su comunidad, digamos que estos grandes abuelos, como tú los llamabas, se oponían mucho a escribir sus tradiciones porque digamos que la oralidad parte mucho de la tradición oral y digamos que ellos se arraigan mucho a ese pensamiento oral, ¿no? Y creo que muchas veces como sociedad lo que estamos haciendo es vendiéndoles a estas nuevas generaciones de estas comunidades indígenas o comunidades campesinas eh, el sueño de la ciudad, ¿no? Y creo que el discurso no debería ser el sueño de la ciudad, sino realmente como recuperar lo que ellos tienen, ¿no? O sea, lo que está ahí al lado, pero creo que muchas veces los llamamos a buscar otras cosas que no deberían y creo que eso hace parte también de cómo se van olvidando, ¿no? Eh,
Entonces, no sé cómo crees tú que podemos desarticular esos discursos dominantes que creo que también están generando en estas comunidades, pues cosas que no deberían y que tarde o temprano van a terminar, pues esto, como olvidándose de sus lenguas o de sus propias tradiciones, que pues es muy triste. Sí, no, lo que tú mencionas es algo delicado y realmente yo creo que pues en la academia estamos como también de cierta manera, eh, no sé si obligados o con un compromiso muy grande de saber buscar como las alternativas. Y lo que tú dices de no perder la oralidad, pues por ejemplo los podcasts creo que es una muy buena manera. De hecho hicimos un ejercicio con unos estudiantes porque el profesor Roger Malina, también que ha participado en algunos festivales de la imagen, propició que precisamente hablar sobre unos podcasts de lenguas diversas de distintos lugares del mundo y tuve la oportunidad de llevar allí a unos estudiantes para que trabajaran estos podcasts, hicieran la creación de podcasts con su lengua propia. Yo creo que todos estos espacios de tecnológicos, de relacionamiento con la academia, de la búsqueda precisamente de darles valor a lo que ellos son, porque ellos, para ellos es la cotidianidad, son sus medios de vida propios, no lo consideran algo fundamental. Pero, por ejemplo, el hecho de tener una chagra o una huerta universitaria que ellos cuidaban, que ellos mantenían, y eso también les da la posibilidad a ellos de transmitir esos conocimientos, esos saberes a través de ejercicios prácticos y de compartir. Ellos también, por ejemplo, en el caso de lo que nos sucedió en la Universidad de Caldas, ellos querían una maloca intercultural, no solamente porque sentían que querían tener un lugar donde ellos se van a estudiar a la universidad casi que 6 años y no vuelven a su comunidad porque viven en el Amazonas en lugares muy apartados o en lugares donde para ellos no tienen posibilidad económica de estar yendo. Entonces ellos querían como un lugar donde se tuvieran, como que se sintieran más acogidos, pero a la vez ellos también querían transmitir sus conocimientos a otros. Pensamos también en una escuela, por ejemplo, de que los jóvenes indígenas tuvieran un ingreso para hacer tareas con niños de colegios en las tardes para que también muchas veces los niños llegan por las tardes y pierden más tiempo viendo televisión que otra cosa, que llegaran a esa maloca donde los jóvenes les transmitieran información y conocimiento, que eso es algo que es muy valioso porque si ustedes ven, nosotros en nuestra educación no tenemos ese conocimiento, uno le toca investigar y saber cuántas comunidades, cuántas lenguas, pero eso no se lo enseñan a uno normalmente ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Entonces hay un conocimiento y un desconocimiento absoluto de ese valor que tiene ese conocimiento y que qué bueno que no se pierda esa oralidad. Yo creo que también es eso. eh, Cómo las tecnologías nos pueden facilitar que esa oralidad se mantenga y que realmente eso se vaya transmitiendo también a otras generaciones, pero ampliar ese espectro sería muchísimo más interesante, sobre todo porque los jóvenes tienen esa expectativa. A veces uno duda, estos jóvenes van todo un tiempo a la universidad y uno dice, ¿será que cambian sus hábitos? Y sí, qué bueno, los cambian porque ellos se contemporanizan y uno los ve vestidos como cualquier otro universitario, ya incluso se despojan de sus atuendos, pero a veces incluso recuperan, incluso se sienten mucho más fortalecidos en su forma de vestirse y mantienen su atuendo. Es decir, no pasa nada, porque lo que me parece más interesante es que no se queden estáticos, sino que evolucionen y que ellos están en una constante evolución y una constante búsqueda, que muchas veces pensamos que, por ejemplo, cuando hablamos de la identidad que es una sola, que no, es que ellos están cambiando y la contemporaneidad también les está dando esa posibilidad. Y yo creo que es mantener eso, que en cierta forma los que más nos beneficiaríamos somos nosotros de conocer eso que ellos mismos. Ellos, por ejemplo, yo tuve un estudiante, Kogi, que decía, yo voy a ir a estudiar el derecho de ustedes, pero cuando yo me vaya a mi comunidad, tengo que estudiar el derecho de allá. ¿Para qué? Para defenderme, no estudio el derecho de ustedes para poder defender a mi comunidad. Eso sería lo ideal, que ellos no tuvieran ese desarraigo, sino que estudiaran en la universidad para que ese conocimiento se fortaleciera su conocimiento propio, o sea, que ellos mismos sean como los embajadores, digámoslo así, de ese transmitir o mantener o preservar ese conocimiento. Creo que hay un trabajo muy, muy importante
y yo creo que tantas violencias y tantos aislamiento en el que hemos mantenido nuestras comunidades es, digamos, como un deber que tenemos de mantenernos más en contacto, que esa es realmente nuestras raíces más importantes. Casi que nosotros diríamos todos en América, nuestro 50% es genéticamente indígena, aunque no lo reconozcamos. Y así es, y es completamente cierto, y es por eso de pronto incluso uno siente que sí, que hay una motivación, no solamente de interés intelectual, es que realmente es de arraigo, y hacerlo evidente en nosotros mismos y en los demás, creo que vale la pena. Claro que sí, Adriana. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces daríamos cierre a la conferencia de Adriana y a la posterior conversación. Muchísimas gracias, Adriana, nuevamente por A esta ti, Silvia, muchas presentación. gracias. Gracias por la motivación y seguiré con ustedes en la cátedra en lo posible para continuar Perfecto. con las presentaciones de los invitados que tenemos y bueno, muchísimas gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a ti nuevamente. Antes de finalizar la grabación, les queremos invitarle. En 8 días tenemos la conferencia El Patrimonio Biocultural de los Indígenas Uwa y Campesinos frente al turismo en el Parque Nacional del Cocuy, de Jenny Constanza Román, y también una experiencia que Adriana ya nos mencionó, el Laboratorio Rural Mincalaf. Y vamos a contar pues con la compañía de Adriana también como moderadora. Entonces, con eso, permítanme, bueno, pensé que había una pregunta, que muchísimas gracias te están escribiendo acá. Entonces, con eso, daríamos finalizada esta parte de la conferencia y la posterior conversación.